para el aprendizaje y participación que podemos encontrar en nuestros alumnos. Para ello, pues es importante compartir que hay un documento que me habla sobre estas barreras para el aprendizaje y participación y nos proponen diferentes formas de clasificarlos. Sin embargo, ahí en ese documento encontramos la clasificación de diversos autores. Entonces, lo que hace Pedro, en este caso, que es el autor de este documento, Pedro Pizarro, es que al final clasifica, con base a todos estos autores, las barreras para el aprendizaje y participación en 3, que son las que vamos a analizar. Pero primero vamos a conocer cuál es la finalidad de estas barreras para el aprendizaje y participación. Y la finalidad, pues, es atender la diversidad. Debemos saber que estamos en un grupo heterogéneo, en un grupo donde los alumnos están en constante cambio y que todos son diversos. Y son diversos no por el hecho de tener a una persona en el grupo con discapacidad. No. La diversidad va más allá. Somos diversos por el simple hecho de que todos los seres humanos, de manera legítima, somos diferentes, ¿sí? Entonces, pues nosotros como maestros tenemos que atender esta diversidad. Y aquí nos vamos a mostrar cuál es la clasificación de estas barreras para el aprendizaje y participación. Bueno, pues de acuerdo a Pedro Pizarro, pues son 3. Y las primeras son las culturales, ¿sí? Otro tipo de barreras son las políticas. Y otro tipo de barreras son las prácticas. Vamos a analizar ahorita los tres tipos de barreras. Vamos a empezar con las barreras culturales. Las barreras culturales, bueno, dentro de estas barreras se pueden identificar aquellas que guardan relación con las ideas, las que guardan relación con las creencias, con los comportamientos, con las interacciones, con los paradigmas, entre otras. Y se dice que este tipo de barreras son las más difíciles de eliminar o de cambiar. ¿Por qué? Porque tienen que ver con la forma de pensar, tienen que ver con los ideales, tienen que ver con lo que desde pequeños nos inculcaron. Vamos a conocer cuáles son algunos ejemplos de estas barreras culturales. Y dentro de ellas, pues encontramos, por ejemplo, la apatía, el rechazo, el acoso, la indiferencia, la exclusión, la sobreprotección, el desinterés, la discriminación. Bueno, aquí debo primero hacer una pausa, porque las barreras culturales se dividen en 2, es decir, tienen una subcategorización. En este caso, dentro de las culturales, pues encontramos estas que acabamos de mencionar. Las voy a enmarcar con un cuadro rosa. La apatía, el rechazo, cuando yo tengo desinterés. Estas son barreras actitudinales, ¿sí? Que tienen que ver con mi actitud. Entonces, la subcategorización me hace referencia a que son barreras actitudinales. Sin embargo, dentro de las culturales también tengo barreras ideológicas. ¿A qué se refieren las barreras ideológicas? A los puntos de vista, a las ideas, a las creencias que tengo, ¿sí? Y dentro de estas barreras ideológicas, pues encontramos la ignorancia, la etiquetación, los paradigmas erróneos ante la diversidad, los prejuicios, los estereotipos ante esta diversidad. Entonces, estos son las 2 subcategorías en las que se dividen las barreras culturales, actitudinales e ideológicas. Bien, vamos ahora a analizar los otros tipos de barreras. Vamos a continuar con las barreras políticas. Bueno, las barreras políticas tienen que ver con la organización de la escuela, con la organización
que tienen nuestras autoridades superiores. Es decir, cuando hablamos nosotros de las barreras políticas, vamos a identificar todo lo que tiene relación con la normatividad, con la legislación que rige la vida educativa, pero también de las instituciones. Entonces aquí pues encontramos las barreras políticas como la falta de normativos que regulan la inclusión en la escuela, el incumplimiento de la normatividad existente, la contradicción entre las normas cuando haya ambigüedad, la ausencia de un proyecto educativo del centro educativo con una visión inclusiva, la organización incompleta de los centros de trabajo. Este es un término que van a ver en el acuerdo 120519, que es el acuerdo actual de Consejo Técnico Escolar, y que posiblemente en su bibliografía también les venga el 151017, que es el acuerdo anterior del Consejo Técnico Escolar. En ambos, porque no son muchas las cosas que cambian, ya lo van a ver más adelante, en ambos acuerdos, la única diferencia es en los artículos 10º, 15º y 30º. Bueno, pues en el artículo 5 de ambos acuerdos habla de algunos conceptos que debemos manejar, y dentro de estos conceptos marca el de una organización incompleta, que son las escuelas de organización incompleta, como las unitarias, por ejemplo. Y bueno, pero ya lo van a trabajar en Consejo Técnico Escolar, que son términos que ustedes pues ya los tienen familiarizados, pero no está por demás recordar. Bueno, dentro de los ejemplos también tenemos la rigidez en la administración educativa, cuando el liderazgo no es compartido. Fíjense todo esto que en muchas ocasiones sucede en nuestras instituciones, pues son barreras para el aprendizaje y participación. La organización del centro escolar y los procesos de gestión, la ausencia de mecanismos de preparación y reprofesionalización docente, el insuficiente acompañamiento técnico y académico a los docentes, la asignación inequitativa de los recursos, la falta de políticas compensatorias, la desvinculación entre los niveles de educación para continuar dándoles atención. Por ejemplo, cuando hablamos de USAER, el USAER está de manera constante en algunas primarias, ¿sí? Pero ya cuando entran a secundaria, muchas veces ya no vemos ese apoyo. Aunque se cumpla con la norma de tener 6 alumnos que presenten alguna situación que requiera este apoyo, pues sabemos que hay muchas escuelas que no tienen ese apoyo por parte de la USAER. Entonces, pues hay una desvinculación entre los niveles para dar continuidad. Los insuficientes programas de becas de apoyo y la desvinculación con el mundo empresarial para el empleo. Bueno, pues estas son barreras políticas que, de acuerdo al autor Pedro Pizarro, pues encontramos. Y por último, tenemos las barreras prácticas. Y estas barreras, pues también tienen una subcategorización, que son barreras de accesibilidad, prácticas de accesibilidad o barreras de didáctica. Dentro de las barreras prácticas de accesibilidad encontramos la falta de infraestructura, o en este caso, infraestructura inadecuada. Cuando, por ejemplo, no hay rampas para que un alumno con silla de ruedas pueda entrar al salón y a la escuela. Infraestructura inadecuada en el mobiliario, en el baño, en las adecuaciones, en señalamientos, la falta de transporte, la falta de apoyos y recursos materiales, la falta de organización en el espacio temporal del aula, la ausencia de recursos tecnológicos, de recursos económicos. Y muchos de estos ejemplos los vivimos en pandemia. Cuando nosotros decíamos, bueno, pues vamos a trabajar una reunión en Zoom, y resulta que de 30 alumnos se conectaban 4.
¿Por qué? Porque había ausencia de recursos tecnológicos, porque había ausencia de recursos económicos, porque si el alumno se conectaba, pues se iba y tenía que invertir 200 pesos en una tarjeta para ponerle saldo a su teléfono. Entonces, al final fue una barrera práctica de accesibilidad, porque los alumnos no tuvieron acceso a la educación. Y otra subcategorización, pues son las prácticas de didáctica. Dentro de las prácticas de didáctica, ¿quién creen que tiene que ver en estas, para poder generar estas barreras de participación? ¿El docente? Los docentes. El docente. El docente, exactamente, Pedagogía, el docente. metodología. ¿Por qué? Porque esto tiene relación con la falta de la metodología didáctica diversificada. Y seguramente, digo, todavía no está la bibliografía, es una tristeza que siempre cada año la saquen un mes antes del examen o 15 días antes. Sin embargo, posiblemente les pongan un documento en donde ya nos habla sobre los materiales didácticos, ¿sí? Sobre cómo debo utilizar o de qué manera voy a elegir utilizar un material didáctico. Sobre qué líneas debo de tomar esa decisión. Bueno, la ausencia de una enseñanza flexible, currículum no diversificado, cuando pues enseñamos lo mismo para todos, desconocimiento del qué, para qué, cómo y cuándo enseñar o evaluar. Cuando no se promueve el trabajo colaborativo dentro del aula, fíjense qué interesante está esto. Desde el Plan 2011, ahorita lo vamos a ver, uno de los principios pedagógicos es precisamente promover el trabajo colaborativo en el aula. Plan 2017 lo retoma y Nueva Escuela Mexicana lo sigue retomando. Es decir, se dice que si yo trabajo de manera individual, estoy generando una barrera para el aprendizaje y participación. Porque ahora, desde el 2011, los planes han propuesto precisamente un trabajo colaborativo. Bien, cuando hay desvinculación con especialistas o tutores, cuando hay desvinculación con los padres y madres de familia, aquí dentro este tema, justo esta parte del trabajo con los padres de familia, se ha retomado muchísimo en la bibliografía. Desde los que participaron para vertical, horas adicionales y ahorita para admisión, hubo un documento que se llama Familias y Escuelas de Sam Reading, que nos habla de la importancia que tiene el que el maestro trabaje con los padres de familia. Y Sam Reading propone hacer un currículum en el hogar, pero lo vamos a hablar la próxima clase, cuando analicemos el plan 2017. Pero entonces aquí nos dice que si yo no hago un buen vínculo con los padres, si yo no trabajo de manera compartida, pues entonces genero estas barreras para el aprendizaje, prácticas didácticas. Cuando separamos al alumno, cuando los mandamos a un aula especial, eso es una barrera para el aprendizaje y participación. Cuando priorizo el trabajo individual en lugar del colectivo. Y cuando hay rigidez en las evaluaciones del aprendizaje. Bueno, pues todo esto son barreras para el aprendizaje. ¿Y de qué nos van a servir? Bueno, pues en muchas preguntas, porque el 98% de preguntas en estas últimas 3 evaluaciones fueron situaciones de casos. Entonces, yo ya sé qué no debo hacer como maestro. Y si algo en mis respuestas tiene que ver con estas prácticas, barreras prácticas, didácticas, pues sé que son cosas que no debo hacer y que entonces descarto la respuesta.